Buenos días, hermanos. Hoy tenemos un tema que me apasiona este tema. Disfruto pensando simplemente en él. Cuando hace años volví a la universidad y comencé a estudiar psicología, algunos de los hermanos de la iglesia vinieron y me dijeron: ¡ay, pastora! Ahora esto te va a venir fenomenal para ayudar a la gente, para tratar con la gente en los problemas que necesitan ser tratados en la iglesia. Y yo le dije: me parece que estás muy confundido, hermano. Los asuntos de los problemas de la iglesia se tratan no con psicología, sino con la Biblia. La psicología tiene otras funciones, es válida para otras áreas y otros aspectos. Pero vivimos en un tiempo donde parece que los pastores pretenden ser aprendices de psicólogos y los psicólogos aprendices de pastores. Y ninguna de las dos cosas funcionan, porque cada uno tiene su parcela para trabajar. Nosotros en esta mañana, cuando nosotros enfrentamos problemas emocionales o problemas, encontramos un montón de libros, de material. Ahora mismo vivimos en el mundo de la comunicación y todo el mundo, cuando tiene un problema, va a buscar soluciones a Internet, soluciones a predicaciones que están por ahí colgadas, a los gurús que hablan por ahí diciendo que tienen las soluciones para todos, o buscan soluciones en cualquier otro lado, en cualquier otro camino que no es el camino de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Hace años a los creyentes se les llamaba el pueblo ¿de qué? Del libro, el pueblo del libro, porque el libro formaba parte de sus vidas. El libro, la Biblia, formaba parte de sus conversaciones y necesitamos retomar la Biblia en nuestros días. Necesitamos entender que en la Biblia tenemos la respuesta como creyentes. Si tienes otro tipo de alteraciones, de enfermedades, pues vamos a los médicos que corresponden. Pero la medicina para el alma la encontramos en la Escritura. En la Escritura, hermano. Así que hoy vamos a hablar de la Biblia, de ese Dios que se comunica con el ser humano, de ese Dios que no nos ha dejado ajenos, solos ahí perdidos, sin saber qué tenemos que hacer, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha hablado, ha expresado al hombre sus deseos, ha querido comunicarse una y otra vez con la humanidad, hasta que por fin llegamos a esa palabra encarnada, Jesucristo, ese verbo hecho carne, que nos habla de Dios. Comenzaba Esteban esta mañana hablando que la naturaleza habla de Dios, habla de los portentos de Dios. Pues hoy vamos a hablar de ese Dios que nos habla a través de la palabra. Y es interesante que la Biblia, cuando habla acerca de la palabra, la compara a una lámpara. Compara el concepto de lo que Dios ha manifestado al hombre con una lámpara, con un utensilio que nosotros usamos, que nos da luz. Claro, nosotros no usamos ya este tipo de lámparas de aceite, pero estas eran las lámparas a las cuales se refería el Señor Jesús cuando hablaba de que la palabra es lámpara. Claro, cuando nosotros pensamos en las lámparas, en este tipo de lámparas, tenemos que ir un poquito y ponernos en contexto, porque nosotros tenemos una manera de vivir hoy en día que no tiene nada que ver con las costumbres que había en ese tiempo. Las calles, las casas, en ese tiempo no tenían grandes ventanales. Tenían ventanas pequeñitas, no entraba la luz como tenemos. Fijaros qué maravilla de ventanas tenemos aquí, ¿no? Podríamos apagar las luces y seguiríamos viendo perfectamente. Nos encanta
entrar en nuestras casas y que haya mucha luz. Que haya mucha luz. Y en España ya sabemos, grandes ventanas y persianas, luego para tapar un poquito esta luz. Pero nos gusta la luz en nuestras viviendas, nos gusta, pero no era la costumbre así en ese tiempo. No había grandes ventanas, con lo cual dentro de las casas era imprescindible el uso de las lámparas. Cuando el sol se ponía, cuando la luz del sol caía porque llegaba la noche, no había más manera de poder alumbrar, de poder saber dónde estábamos que tener lámparas. No había farolas en las calles como nosotros tenemos. Solamente se alumbraban a través de estas pequeñas lámparas. Y de hecho, una lámpara apagada en una casa era señal de pobreza, porque las lámparas se dejaban encendidas toda la noche. Y cuando alguien no podía tener la luz encendida de una lámpara, es que era más pobre que las ratas. O sea, porque era lo básico en un hogar. El dormir sin luz era signo de extrema pobreza. Por eso, cuando decía a alguien que se le había acabado la lámpara, todo el mundo sabía que estaba pasando grandes problemas económicos. Es curioso que la Biblia, cuando ilustra lo que la palabra de Dios es para nosotros, lo haga a través de estas pequeñas lámparas de aceite, ¿verdad? Que tenían que ser recargadas ¿cada cuánto tiempo? Cada día. No valía una carga para toda la semana. Cada mañana la persona que se encargaba de la casa recargaba las lámparas para que durante el día pudieran tener luz en los lugares donde vivía. Lámpara, dice, es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies, ¿qué significa? Que no caminamos a ciegas, que no caminamos sin saber a dónde vamos, sino que tenemos una guía, que tenemos certeza de lo que el Señor nos ha dicho. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando el pueblo de Dios no está afianzado en la palabra, cuando la palabra no forma parte de tu vida, cualquier viento puede venir y puedes llevarte y ser arrastrado por él. Y eso le pasó al pueblo en los tiempos de Oseas. Faltó ese conocimiento de la palabra del Señor y les llevó hasta la destrucción. Leyendo el libro de Oseas en el capítulo 8 y en el verso 12, se encuentran estas palabras que podrían ser parte de una respuesta a una conversación antes expuesta. Decía el Señor, les faltó conocimiento, pero les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, Dios se comunica con el pueblo, les da la ley, les dice lo que tienen que hacer, esa lámpara que les ayuda, y dice que todas esas cosas fueron como cosa extraña. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar otras voces. Empezaron a buscar en otros lugares que no tenían nada que ver con el Señor. Y les llevó hasta edificar otros templos, adorar a otras divinidades, a apartarse del Dios que les había sacado de la tierra de Egipto. Meditando muchas veces en la palabra, Dios tiene que volver a recordarnos una y otra vez a cada uno de nosotros la importancia que su ley, la importancia que sus enseñanzas, que sus mandamientos tienen que ver como nosotros. El salmista en el Salmo 63 y en el versículo 1 decía, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Quiero escucharte, necesito esa relación contigo. Aquí tienes a un hombre que está buscando al Señor, que quiere escuchar
la voz del Señor, que quiere caminar en la obediencia del Señor y le afecta físicamente, le afecta. Alguien dijo una vez, no he podido encontrar el autor de la cita, pero alguien dijo, la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia. Uno de los dos. Pero esto es una realidad, hermanos. La Biblia te aleja del pecado, nos confronta con lo que somos. Pero cuando dejamos que el pecado, la comodidad, el relajarnos en nuestra vida y nuestros compromisos con el Señor hagan nido en nuestro corazón, al final leer la Biblia es algo pesado. Ya Dios no me habla como antes. Ay, ya, esto me resulta muy gravoso. Y hermanos, tenemos que recordar que después de Génesis 3, nada es fácil, Nada es sencillo. Todo requiere una disciplina, requiere un acto de voluntad en nuestra vida. Nada es tan inocente como nos gustaría pensar. Así que alertas, palabras de alertas para nosotros. Cantamos canciones que dicen, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero estar en tu presencia. Lléname de ti. Enséñame. Quiero encontrarme contigo. Tengo hambre de ti. Y así podríamos añadir muchas de las frases que cantamos, que nos sabemos de memoria y que a veces se han convertido simplemente en frases y no en sentimientos que salen de nuestro corazón. Dejamos a veces relegado la parte del sermón para, bueno, si queda tiempo en algunos lugares, ¿no? O usamos el tiempo del sermón para estar con el teléfono mirando cualquier otra cosa. O después no meditamos en él. Tenemos ahora la ventaja de tener grabados los sermones. Durante la semana repasas con la palabra, aplicamos esto que hemos estado escuchando. Ahora mismo tenemos toda una serie de recursos a nuestra disposición que tenemos que aprender a usarlas para el bien y no para el mal. A veces los textos bíblicos se convierten en un pretexto para salir con mi voluntad. O a veces usamos la palabra para pegar bibliazos al otro en cuanto tenemos una pequeña oportunidad. Qué diferente es lo que Dios ha deseado con su palabra en nosotros. Cuidado con esto. ¿Qué necesitamos? En esos tiempos de modas, en esos tiempos donde parece que todo vale, donde vienen un montón de ideas, de nuevos conceptos, necesitamos volver a las fuentes de la palabra, hermanos. Los tiempos han cambiado, está clarísimo. No podemos ser los mismos que antes de la pandemia, está clarísimo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso no cambia, eso no puede mudar en nuestra vida ni en la iglesia. Pueden cambiar las formas, la manera de articularnos entre nosotros, pero la palabra tiene que seguir siendo el centro de nuestra vida. Decía el apóstol Pablo a su querido Timoteo, el capítulo 3 y los versículos 1 al 7. Debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Vaya! ¡Vaya! Todo lo que nos viene, hermanos. ¿Qué clase de personas vamos a tener y vamos a ver en medio de nosotros? ¿Y qué van a hacer todos estos? Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de la misma. A estos, dice, evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este tipo de hombres, de mujeres, aparentemente tienen apariencia de espirituales, de buenas personas, pero solo es una apariencia. Solo es una apariencia. Y te vas a la descripción anterior y madre mía lo que dice de ellos, ¿no? Amadores de sí mismos, blasfemos. Madre mía, dice, a estas personas evita. Evita. ¿Por qué? Porque lo que estas personas pretenden es amarrarte, es estrujarte, es hacerte perder la libertad. Y vivimos en un tiempo de modas donde están arrastrando a muchos y muchos y muchos hermanos. Y esas modas que entran en las iglesias con esas apariencias de piedad, esas corrientes teológicas que están entrando en las iglesias, tienen que ser tratadas con la palabra, hermanos, con la palabra. Nuestro hermano Esteban está haciendo su TFG sobre el abuso espiritual, precisamente, ¿verdad? Todos estos que están abusando de la iglesia, de otros hermanos, esas corrientes de iglesias emergentes, de nuevas modas teológicas, de esto lo declaro y lo consigo. Y en fin, podríamos gastar tiempo en esta mañana que no quiero gastar porque no quiero hablar de ellos. Quiero hablar de la palabra. Quiero hablar de la palabra, porque todas estas cosas se combaten con la palabra, se aprovechan todos estos hombres y mujeres con esa apariencia de piedad de una generación de creyentes que a veces tiene más tiempo de navegar por las redes sociales que de abrir la palabra con un boli y un cuaderno y aprender de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra para anotar lo que Dios quiere decirte a través de ella? ¿Cuándo fue la última vez que no fuiste a esos pasajes ya recurrentes en tu vida, sino que trabajaste y dejaste que la palabra hablase a tu corazón? Tenemos que escudriñarnos en la palabra. Tenemos que dejar que la palabra nos examine nuestros corazones. Como decía el salmista, examíname el Señor, conoce mis pensamientos. Mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guíame. Hechos 17, los versículos 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, que era de donde habían venido ahora mismo. Pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea eran gente que había decidido tomar la palabra como el centro de su vida. Y todo lo examinaban a la luz de la palabra. A veces tenemos circunstancias difíciles, ¿verdad? A veces tenemos momentos complicados que nos toca ver. Pero necesitamos entender que esto no es un juego de azar, que ponernos delante de la palabra no es saber si esto acierta la manzana en mi vida. No. Las promesas del Señor son ciertas y verdaderas. Y se cumplirán y no faltará ni una sola coma en ellas. Lo que recibimos de Dios es lo que Dios va a cumplir en su palabra. Y todo lo que Dios ha cumplido ya lo podemos experimentar. Pero hay muchas cosas que están por venir también, hermanos, que el enemigo no cree duda en cuanto a las promesas de Dios a cumplir, porque Dios cumplirá cada una
de ellas. Pero yo tengo que confiar en sus promesas. ¿Y cómo lo hago? Mateo 6:33, un texto que todos conocemos de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Buscando al Señor, dejando que el Señor me hable. Que no pensemos en esos poderes de mente, en esas palabras que van a cambiar, en lo que te dicen, ponte delante del espejo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Que no nos dejemos engañar por todas estas cosas, que tiene que ser la palabra. Lo que recibimos viene de la gracia, viene del amor de Dios, viene de la misericordia del Señor, viene de ese Dios que ha querido comunicarse y que quiere hablar contigo y conmigo. Tienes que pensar, el Dios del universo, ese Dios que ha creado todas estas cosas, quiere tener conversaciones personales con cada uno de nosotros. Quiere hablarte a ti, quiere hablarme a mí. La única manera de poder hacerlo es comer la palabra, es alimentarme de la palabra, es creer que esa revelación de Dios es confiable y es segura. Es segura. La Biblia no es que contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando yo hablo la Biblia, lo hago con respeto, con reverencia, buscando al Señor de la palabra para que Él me hable. Cualquier otra revelación, cualquiera, me da igual, tiene que ser probada con la palabra. Me da igual que se te aparezca un ángel de luz. Si está disconforme con la palabra, no será aceptado. Solamente con la palabra, a la luz de la palabra. Decía el apóstol, no apaguéis al espíritu ni menospreciéis las profecías. Es parte de la manera como Dios se comunica también con su pueblo, pero dice, examinadlo, ¿qué? Todo. Retened lo bueno. Quiere decir que en ese examen de todo hay cosas que no son buenas. Lo examinamos todo y retenemos lo bueno. Segunda de Pedro 1:19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. En un mundo sin sentido, hermanos, en un mundo con falta de esperanza, en un mundo de incertidumbre, donde la gente no sabe qué va a pasar el día de mañana, nosotros tenemos la certeza de la palabra. Nosotros tenemos la certeza de nuestro mañana, de nuestro futuro, de nuestra eternidad, porque Dios cumplirá la palabra, como hemos dicho, sin faltar ni una sola tilde. Por encima de todas las voces que puedan llegar a tu vida, tiene que estar la voz de la palabra de Dios. La voz de la palabra. El canto más extenso del salterio de los salmos, ¿qué salmo es? ¿Y de qué habla el Salmo 119? De la palabra. De la palabra. El salmo más grande de la Biblia, el salterio más extenso, habla de las bendiciones de la palabra para el salmista y para el pueblo, la excelencia de la ley de Dios, la excelencia, hermanos, de lo que Dios ha dejado para su pueblo. Así que me toca descansar en la palabra, saber que la palabra va a transformar mi vida, a transformar mi pensamiento y me va a dar el reposo y el descanso que necesito. Y esto, mirad, yo puedo tener en mi mente cientos de versículos
memorizados. De pequeña yo me crié en una iglesia donde la memorización de la palabra era una práctica habitual. Y en la escuela dominical y en la iglesia había concursos de memorización y nos obligaban a memorizar la Biblia. Y yo, pues, tenía buena memoria, memorizaba muchos versículos. Me aburría un poco esas cosas, pero bueno, lo hacía porque era niña y había que hacerlo. Cuando me convertí, toda esa memoria que estaba cristalizada de la palabra de Dios brotó en mi mente. Pero yo puedo tener mi mente llena de versículos, llena, y citar muchos versículos de la Biblia. Pero si ese texto que yo estoy citando no forma parte de mi día a día, no me afecta en mis comportamientos, en mis relaciones unos con otros, en mi relación con el Señor, en mis emociones, se queda simplemente en frases memorizadas. Lo que yo aprendo de la palabra lo tengo que poner en práctica. Si no, se queda en mero conocimiento. Lo que el Señor me habla a través de la palabra tiene que ser vivida y tiene que ser obedecida en mi vida. Porque si no, se convierte en un texto sin contexto, o sea, un pretexto, ¿vale? Simplemente un pretexto. Colosenses 2:8 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, de la manera que habéis sido enseñados, andad. El conocimiento de la palabra de Dios, el saber y el ahondar en la palabra de Dios, tiene que formar parte de mi manera de ser. Y si la palabra de Dios, esa palabra que dice que traspasa hasta lo más profundo de tu corazón, hasta donde nadie puede llegar, dice, esos tétanos, y transforma tu vida, se tiene que ver en tus comportamientos. Necesitamos dejar que la palabra forme parte de nuestra vida, que nos abrace, que la palabra, que amemos la palabra. Volver a la palabra, hermanos, si te has alejado de esa práctica de la lectura diaria, del estudio diario de la palabra, es volver a Cristo. Volver a leer la palabra es volver al Señor. La palabra de Dios no es una idea. La palabra de Dios no es un concepto, no es una filosofía como es la palabra humana, no. La palabra de Dios es viva, está viva y es eficaz para cambiar vidas. La palabra de Dios es una persona, Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, decía el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al Verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y el Hijo la ha manifestado. Madre mía, la Biblia, nuestra sociedad ha cambiado y más va a cambiar, pero que no cambie la centralidad de la palabra en tu vida. Si te has relajado en esa práctica, en esa disciplina del estudio de la palabra, hoy es momento de decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, quiero volver a ese estudio, a ese dejar que la palabra forme parte de mí,
Quiero hablar de la palabra. Quiero que la gente cuando me conozca diga, este es una mujer del libro. Este es un hombre del libro. Siempre está con el libro en la boca. ¿Qué libro? La Biblia. Ese libro. Porque Dios ha hablado. No seamos ni tengamos oídos sordos. La palabra no se negocia. La palabra es la voluntad de Dios expresada para ti y para mí.